Ya le decía yo al principio del programa, la organización Mexicanos Primero obtuvo un amparo del Poder Judicial de la Federación que declara ilegales los acuerdos gubernamentales con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en 1992, 2013, 2014 y 2015, al considerar que con ello se viola el derecho a la educación de los menores. ¿Qué implicación tiene esto? Vamos a platicarlo con David Calderón, presidente ejecutivo de Mexicanos Primero. David, bienvenido al programa, buenos días. Buenos días, Pascal, mucho gusto de saludar. Ustedes se están refiriendo al solicitar este amparo a acuerdos como los que los gobiernos de Oaxaca celebraron con la CENTE para darles pues una serie de canonjías, entre ellas posiciones en la Secretaría o Instituto de Educación del Estado y otra serie de canonjías que en los hechos para ustedes esto afecta el derecho a la educación de los niños. Así es, Pascal, cuando en los procesos de protesta de 2015 llegaron los contingentes de la coordinadora de la sección 22 en concreto a la Secretaría de Gobernación y dejaron de lado la interlocución con la SEP. El subsecretario Miranda firmó una serie de acuerdos que ratificaban los acuerdos previos y, por así decirlo, digamos, lo que los líderes dijeron a las bases es: tenemos una inmunidad con respecto de las nuevas reglas en educación. Lo que establece la Constitución y las leyes para nosotros no va a ser vigente. Entonces, hicimos un largo proceso, fueron 4 años, primero de solicitarlo y después de contenderlo en tribunales. Lo ganamos en 2 instancias, es decir, ya la sentencia es definitiva y es inatacable, ya nadie la puede cambiar. Entonces ya no solo es nuestra opinión, es el Poder Judicial de la Federación que dice: hicieron mal esas autoridades, las de Oaxaca desde 1994, el gobernador en concreto, hasta en 2015 el subsecretario. Y entonces lo que manda la sentencia es que esos acuerdos queden sin efecto. Fuimos muy cuidadosos en cómo fraseamos nuestra petición porque no es nunca nuestra intención afectar a maestros que puedan haber sido coaccionados. Entonces, sí, en concreto lo que significa es: nunca más se puede seguir haciendo esto y no hay por qué dar como válidos estos acuerdos porque violan el derecho de los niños, así que cada nueva plaza y cada nuevo nombramiento a través de la ley. Bueno, ¿qué efectos concretos tiene este amparo? Mira, en primer lugar, le obliga al subsecretario de gobierno actual, en este caso a Zoé Robledo, de la Federación, verificar el cumplimiento de la sentencia. Entonces, el juez le va a notificar y será desacato que le pueda hacer perder su puesto, porque así es como funciona la ley en México, que le informe cómo se va cumpliendo la sentencia. Entonces, a su vez, el subsecretario de Gobernación deberá verificar que, por ejemplo, esas plazas que se entregaron estén primero registradas, que después se pasen al sistema federal de registro de plazas y después que los pagos y todo lo que corresponda sigan las reglas que tiene en este momento la Federación, y que, por ejemplo, si alguien se jubila, esas plazas nunca más pueden tener intervención de la sección sindical para definir quién las ocupa, sino que tienen que ir a la convocatoria de concurso y, como se hace en todo el país, ponerse a disposición de quienes vayan aplicando las evaluaciones para ocupar esas plazas. ¿Qué efectos tendría sobre acuerdos que establecieron gobiernos estatales con la CENTE? Porque, por ejemplo, estamos viendo en Michoacán, ahora con el tema del bloqueo de las vías del tren, la CENTE sacaba su cuenta de cuánto le debían y eran cantidades estratosféricas. Yo no sé si todas ellas correctas, pero en todo caso fueron pues acuerdos que gobiernos estatales realizaron con la coordinadora para desactivar las protestas, como quítate de las calles y te damos esto, esto y esto. Y cuando la CENTE, en el caso de Michoacán, sacó la lista de lo que presuntamente le debían, pues eran cantidades estratosféricas. No sé si estos acuerdos estatales también están contemplados o solamente los acuerdos de autoridades federales. No, también están contemplados los acuerdos estatales
y entonces a Gobernación le queda la obligación de eliminar todo acuerdo fuera de la ley referido a los procesos educativos en cualquier entidad de la República. Sí. Y para los efectos de este amparo, para este caso de Oaxaca, estamos estudiando si en Michoacán hacemos el paralelo. Ya hemos hecho quejas administrativas, solicitudes de información, pero probablemente deberemos proceder también de esa manera, porque efectivamente mucho de la comprensión falsa de la gobernabilidad fue los apaciguó con dinero. Exactamente. La estrategia de Moctezuma, ¿no? Para que no vengas por el oro, te lo mando de anticipado, ¿no? Pues vas a venir por más. Entonces, efectivamente, estas entregas ilegales, en general las acaba pagando la federación de familia. Tenemos otra educación, estas entregas no se hubieran hecho de esa manera y es fácil desactivar temporalmente, pero el problema permanece y sobre todo... Claro, porque se dobla la apuesta, ¿no? Sí, y aparte invitas a que las secciones de todo el país hagan lo mismo. La gente en Chiapas dice, nuestro dirigente es tonto porque el de Oaxaca sí sacó y el nuestro no. Claro. Entonces invitas a la radicalización sistemática y que los maestros no ganen su lugar y su prestigio en la sociedad en el aula, sino la ganen en la calle a la mala y dirigidos por líderes que al final se acaban quedando con el grueso de estas pasadas porque no llega a mejorar ni siquiera la vida de los maestros que sí hacen beneficios en los maestros. David, ¿cuántas plazas calculan ustedes que en, digamos, los últimos, 30 años se han generado vía este tipo de acuerdos para desactivar protestas? ¿Tienen ustedes algún cálculo de cuántas plazas se crearon sin considerar que fuesen necesarias desde el punto de vista de la enseñanza, sino simplemente para darle gusto a un grupo social que tiene la protesta su principal forma de la protesta y el chantaje, su principal forma de buscar mejorar las condiciones económicas de sus agremiados? Mira, recapitulando, como dices, los últimos 30 años, de 92 para acá, lo que nosotros hemos podido documentar del lado de la legislatura, no sabemos qué tanto los sentidos, ¿no? Pero del lado de los sentidos hay más de 30,000 plazas. 30,000 plazas. 30,000 plazas. En el caso de Oaxaca, confirmado por los propios dirigentes de la sección 22, son 6,000 plazas. 6,000 plazas que se manejaron, como dicen ellos, en una bolsa patrimonial. Es decir, que además ni siquiera se las daban a los normalistas en principio. No, se las daban, había dirigentes que tenían 2, 3, 4 plazas, ¿no? Sí, y que literalmente las heredaban, y sé de qué estoy hablando, a sus hijos que podían ser, en un caso súper concreto, mariachi, te prometo, mariachi, mecánico, y entonces le daban la clase de director. En realidad mariachi había... Sí. ¿Encontraron casos así? Un director de secundaria técnica, que era un mariachi, y que jamás había estudiado nada de semejante, pero era el hijo del anterior director. Entonces, cosas de este tipo son indignantes que afectan no solo a los niños, también afectan a los maestros, y entonces nosotros lo vemos no como algo que combate a los maestros, sino combate a las dirigencias y a las autoridades, porque las autoridades entregaron, y en ese sentido, entre comillas, coaccionados, pero aplicaron la coacción, que hicieron entonces públicos, que entregaron esto para pedir el caso, cambiar el voto y dejaron la responsabilidad y la dificultad de cambiar al sucedido. Y eso al final acabará recayendo en los fondos federales, y por eso también seguimos teniendo escuelas multigrado en donde no hay un presupuesto grave, porque no se han entregado las oportunidades en presupuestal, y por el otro lado está entregando toneladas de dinero a personas que no están en el lado. A ver, un cálculo rapidísimo que no sé si sea absolutamente correcto, pero digamos 30,000 plazas por 14,000 pesos mensuales, agregando 2 meses de aguinaldo, andamos por los 6,000 millones de pesos anuales que cuestan esas plazas, David. Más todavía. Más todavía. Sí, más todavía porque están ligadas a bonos, claro, tienes toda la razón. Están ligadas a responsabilidades de seguridad social que se fueron acumulando. Y generan derechos, además, ¿no?
Sí, y se crean derechos, antigüedad, aumentos. Sí. Entonces, es una locura, es muchísimo dinero, es un gran boquete, y digamos, la gran regularización que significó centralizar la nómina ya fue un alivio para las finanzas públicas, pero esto debería ser muy saludado por Hacienda y que finalmente deberá recuperar el control de esa plaza. Bueno, y ahora sí, ya por último, entonces le toca a Zoé Robledo, subsecretario de Gobernación, dar seguimiento a esta orden judicial. Así es, y nosotros como promoventes del juicio, y aquellos que fuimos a quienes concedieron el amparo, nosotros vamos a estar recibiendo esos informes también de parte del juzgado. Bien. Así que, pues estaremos vigilantes de que esto se cumpla de la mejor manera y que sea pues un alivio para todos. Imagínate para los funcionarios actuales decir, por fin ya no lo tuve que resolver yo y ser el villano de la película. El Poder Judicial ya tajantemente establece que esto es así. Bien. Entonces debe ser una gran lección cívica, y por el otro lado reconocer que tenemos un desorden muy grande en donde no basta solo el ajuste del legislativo, se necesita que alguien active al judicial para que se defienda el derecho de los niños. Pues estaremos pendientes de ello, David, si tú nos permites, estaremos buscándolos para ver cómo va avanzando esta orden judicial en los hechos. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana. Muchas gracias a ti, Pascal. Muchos saludos a ti, al auditor. Gracias. David Calderón es presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.